Hola, bienvenido o bienvenida a esta presentación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Asociación Nacional de Profesionistas en el Combate a la Corrupción. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero encuentran su origen conceptual en la década de 1920 y 1930, cuando Alphonse Gabriel Capone, gángster estadounidense más conocido como Al Capone, instaló una serie de lavanderías para dar una apariencia legal a los recursos que en realidad obtenía de forma ilícita. Lo anterior propició que por alegoría se acuñara el término money laundering o lavado de dinero. Sin embargo, quien también populariza dicho fenómeno es el gángster Meyer Lansky, quien en Cuba y Las Vegas, Nevada, instaló una serie de casinos con la intención de blanquear capitales. Los antecedentes para el lavado de dinero se encuentran en la Ley de Control del Lavado de Activos aprobada en 1986 en los Estados Unidos de América, la cual sancionaba a aquellos sujetos que ingresaran recursos al sistema financiero con la intención de perder su ilegal rastro. Por otro lado, en Europa, el Comité para la Reglamentación Bancaria y las Prácticas de Vigilancia de Basilea, en el año de 1988, instauró las primeras políticas de prevención e identificación con políticas tales como el conocimiento del cliente, del beneficiario controlador o la identificación del origen de los recursos. Por su parte, en México, el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación en 1990 sancionaba a aquellos sujetos que, con conocimiento de que los recursos, derechos o bienes devenían del ilícito, intentaban ocultar dicho origen con la intención de perder el rastro en el sistema financiero nacional. También se pensaba que el bien jurídico tutelado era el sistema financiero o la recaudación gubernamental, lo cual fue propiciado por el hecho de que Al Capone no fue encarcelado por las actividades ilícitas a las que hicimos mención, sino por evasión de impuestos, precisamente por la actividad legal de las lavanderías. Es por ello que el concepto internacional de lavado de dinero es el conjunto de actividades orientadas a dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita. Tal concepto no es del todo correcto en el caso del Estado mexicano, toda vez que a la luz del artículo 400 bis del Código Penal Federal, también se sanciona a los sujetos que con conocimiento de que los recursos, derechos o bienes devienen de ilícito, los operan con la única intención de disfrutarlos, no de ocultarlos. Esto es un parteaguas y distancia el concepto mexicano del internacional. El marco jurídico se construye en México a partir de 4 convenciones: la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida y el Pacto de San José. Todos ellos con un común denominador: el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la ley suprema es la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas de 1988, en su artículo 3, incisos B y C, tipifica y establece las sanciones para el delito de lavado de dinero, pensando también, equivocadamente, que el único delito primigenio para el lavado de dinero era el tráfico ilícito de estupefacientes. Ello se reconoce en la Convención de Palermo para prevenir y combatir a la delincuencia organizada transnacional de las Naciones Unidas en el año 2000. Su propósito es promover la cooperación para prevenir y combatir a la delincuencia organizada transnacional. Dicha convención establece en su artículo 6 que cada Estado parte deberá adoptar medidas para penalizar el blanqueo de capitales. Asimismo, el artículo 7 regula las medidas para la prevención, detección y combate.
Por su parte, la Convención de Mérida para el Combate a la Corrupción de las Naciones Unidas en el año 2003 destaca la preocupación de los Estados parte ante la grave problemática que representa la corrupción, la afectación financiera y o patrimonial que genera al Estado y su vínculo con otras formas de delincuencia. En ello, se instauran las primeras políticas no solo de combate al blanqueo de capitales, sino también la recuperación de activos. Además, en este caso se reconoce que el delito primigenio sí puede ser el tráfico ilícito de estupefacientes, pero también la delincuencia organizada y la corrupción. Es por ello que el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, entre los cuales destaca el derecho a la propiedad privada. Tal derecho, si bien es un derecho protegido, no es absoluto, sino que es dependiente en gran medida del interés común. Toda vez que si un sujeto atenta contra la colectividad o el Estado mismo, entonces dicho Estado debe actuar en consecuencia y afectar el patrimonio cuando deviene de ilícito o se utiliza para consumar otras conductas delictivas. La denominación puede ser un tanto confusa, ya que se le puede nombrar de diversas maneras, como lo es lavado de dinero, blanqueo de capitales o lavado de activos. Sin embargo, en México la denominación correcta es operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues así se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en los códigos penales de las entidades federativas que contemplan dicha conducta y en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Una de las estrategias de mayor importancia para identificar, prevenir y combatir el lavado de dinero son las tipologías, las cuales identifican patrones conductuales que utilizan las estrategias de las instituciones criminales para perder el rastreo ilícito de los recursos. Esto hace que una vez identificadas se socialice para que esta conducta no se dé en alguna otra localidad. Las tipologías contemplan 3 etapas. La colocación es la actividad mediante la cual se introducen las ganancias ilícitas a una empresa, actividad vulnerable o en el sistema financiero. La estratificación es el movimiento de capitales entre empresas, cuentas y operaciones con la finalidad de distanciarlos de su origen ilícito. Finalmente, la recuperación es la actividad por medio de la cual los recursos, derechos o bienes regresan al patrimonio de los delincuentes para su disfrute. En México, la División para el Estudio del Lavado de Dinero se da en la materia administrativa y la penal. Por su parte, la materia administrativa se encuentra normada esencialmente en la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual contempla a las actividades profesionales no financieras designadas o a las actividades vulnerables, las cuales son proclives y utilizadas por los criminales para blanquear capitales. También está el régimen netamente financiero, el cual se establece en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ello, se establece la materia administrativa para la identificación y prevención del lavado de dinero. En la vía penal, el combate se encuentra previsto esencialmente en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, así como en los tipos penales vigentes en las entidades federativas. El delito de lavado de dinero
tiene como objeto combatir a un tipo de delincuencia que se distingue por su capacidad de organización y el poder corruptor que le da la gran cantidad de recursos a los cuales tiene acceso. Esto propicia corrupción y genera otros delitos. Es por ello que la relación que existe entre el lavado de dinero y la corrupción es grande, porque si algún sujeto tiene intención de dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de manera ilícita, es aquel que se enriqueció o que obtuvo estas ganancias con motivo de su cargo público y que busca conservar el estatus o privilegios que el servicio público le representa.